Oremos, hermanos, oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos por tu palabra que nos dirige, nos exhorta, nos consuela también y nos da, Padre, el recordatorio continuo de que estamos al servicio de tu Hijo Jesucristo por el bien de tu iglesia. Padre, entonces al abrirla, concédenos tener una visión clara de nuestro llamado, de nuestro compromiso, de nuestra necesidad primera, Padre, que es buscar tu reino por encima de todo. Bendice la exposición, la lectura y la obediencia a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 1989, que yo sepa, la mayoría de ustedes no habían nacido para esa época, ¿no? El decano sí. ¿Sí? 80, 89. En 1989 la película La Sociedad de los Poetas Muertos fue pues bastante galardonada. Es este tipo de películas existencialistas, bastante cargada de humanismo, una película que trata de unos chicos en una universidad prestigiosa a los cuales su maestro, un Robin Williams bastante joven, los impulsa a vivir el momento y les da unas lecciones ahí de humanismo. Vaya, la película está cargada de eso. La época era esta época de eres lo máximo, haz cosas grandes, y empezaba ya a instalarse en nuestra cultura previa a los años 2000, pues esta filosofía de vive el momento, no te encasilles en los moldes de la sociedad, rompe el molde. Y de ahí salió esta película. Al menos en mi época de secundaria, los maestros estos de formación cívica y ética te la recetaban como si fuera una película de estas que te dan una enseñanza, ¿no? ¿Quién sabe qué enseñanza? Hoy lo sabemos, humanista, un tanto nihilista, por supuesto, bastante existencialista. Pero ahí está, y no es que se la recomiende, lo que estoy diciendo es a la luz de lo que Pablo le dice a los hermanos allá en su discurso de despedida en Mileto. Él sabe que ya fue, va a ir a Roma y allá lo que le espera es ser martirizado, sacrificado por el Evangelio. Su exposición nos sirve a nosotros también, miembros de esta casa de estudios, a decir que bueno, en un sentido nosotros somos miembros de la sociedad de los profetas muertos, ¿sí? Si eso puede quedar en su cabecita, que el seminario, la comunidad que constituimos aquí, es la sociedad de los profetas muertos. Espero que entonces sirva un poquito de aliento y de dirección a lo que estamos haciendo aquí, preparándonos para servir en el reino, en la iglesia. Estamos a 2 cuadritas ya de que termine este ciclo escolar. De aquí viene una graduación, algunos se gradúan, se van al campo. Líbrelos el Señor de toda distracción, ayúdenos el Señor a perseverar en obediencia. Con todo lo que estamos haciendo aquí es establecer los parámetros para el ministerio, ¿no? Equipando a los que el Señor va a usar en su iglesia. Hermanos, somos la sociedad de los profetas muertos, ¿sabe? Le llamamos a los seminarios casas de profetas. No porque sea un profeta al estilo Cash Luna, al estilo Guillermo Maldonado, esos son falsos profetas, apóstatas y también mercaderes de la fe. No, profetas de los buenos, de los profetas con P minúscula, ¿no? Ya no como Isaías ni Jeremías, pero sí como en Hechos vemos que a los que exponían la palabra muchas veces se les identifica como profetas, e incluso a la exposición de la palabra se le llama profecía. Cuando Pablo habla de que mejor, antes que andar hablando en lenguas, que mejor cuidemos la profecía, que no menospreciemos las profecías, se refiere a la exposición de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta es una casa de profetas. Aquí se están preparando los que exponen o expondrán desde los púlpitos de nuestras iglesias la palabra de Dios. Dios les ayude, Dios nos ayude a ser profetas fieles, pero ya somos muertos, hermanos. De hecho, la labor de un profeta implicaba, entre otras cosas, prepararse para la muerte. Nada más difícil como recibir de Dios el encargo de ir y reprender a un pueblo rebelde y testarudo, ¿no? El profeta ya estaba listo para morir, lo sabía. Muchos de ellos murieron a manos del mismo pueblo que no quiso escuchar la palabra de Dios. Un ejemplo sería Isaías, que según la tradición, según la leyenda, fue aserrado, ¿no? ¿Cuál fue su pecado? Predicar
con fidelidad el mensaje del Señor. Está muerto. Tan pronto el Señor lo comisiona como profeta, él sabe que va a morir por la palabra. No estoy diciendo que le deseo eso a usted, pero sí en esa actitud, pues estoy hablando de lo que somos como casa de profetas, lo que somos como comunidad aquí en San Pablo, como una sociedad de los profetas muertos. Permítame ir al discurso de Pablo allá en Mileto, Hechos capítulo 20, versículos del 17 en adelante, ya lo leímos previamente. Este es Pablo, camino a Roma. De hecho no pudo ir a Éfeso, tal parece que el tiempo no daba como para hacer el viaje, entonces dice: aquí los espero y que vengan los hermanos de Éfeso. Éfeso es una iglesia que está en el corazón de Pablo. Pablo fundó allí el evangelio, compartió el evangelio, les tiene mucho cariño. Una de las cartas más pastorales, amorosas, es la carta de Pablo a los Efesios, y ahora llama a los obispos, a los ancianos de la iglesia, y básicamente es su discurso de despedida, ¿sí? Y les da una serie de instrucciones que nos hace ver a nosotros, si nos apropiamos de ellas como obispos, como futuros ministros u obispos de la palabra, pues que también son para nosotros de amonestación, de ánimo. Por supuesto, no es un discurso motivacional, sino incluso va a ser un tanto desmotivacional, ¿ok? Porque lo que necesitamos como ministros es desmotivar toda agenda personal, toda agenda centrada en el ego, y entender que la mirada debe estar puesta en Cristo y en el cumplir con nuestro llamado. ¿A qué morimos como profetas del Señor? Bueno, en primer lugar, morimos al protagonismo, ¿sí? Si algo debe quedar claro en esta comunidad de profetas del Señor, es que el protagonismo no tiene cabida. Pablo lo dice aquí, en el versículo 19, les dice: miren, yo he estado sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Si lo dijera otra persona sería difícil creerle, pero lo dice Pablo, que podría en este momento dar un discurso centrado en sí mismo, en el ego, ¿no? Yo que tanto he hecho, yo que tanto he escrito. Solo recordemos que Pablo escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, hermanos. Sin Pablo no tendríamos casi todo el Nuevo Testamento, ¿no? ¿Cuántas iglesias no fundó Pablo? Y no lo vemos aquí en este discurso final dándose esos aires de grandeza, diciendo: ay, ¿qué será de ustedes sin mí? No, Pablo, de lo más sobrio, lo que está diciendo: hermanos, ya me voy, ahí les encargo que sigan con la obra, yo he tratado de ser humilde. Y eso es lo que demuestra que Pablo renunció en verdad al protagonismo. Este es el Pablo que escribió que cuantas cosas eran para él ganancia, ahora en Cristo eran una pila de estiércol, ¿sí? Basura. No lo vemos con aires de grandeza, no lo vemos megalomaníaco. Pablo es el que incluso en el versículo 24 dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Noten la frase bastante enfática: no estimo mi vida como tan importante, ¿sí? Pablo ha sido afortunado, hermanos. Creo que la mayoría de nosotros no tendrá ni el 10% de la fama, la gloria que Pablo pudo haber recibido como apóstol, ¿sí? Apenas si aspiramos a ser fieles como él, claro, nuestra mirada puesta en Cristo, pero hay que entender, esta sociedad de profetas, esta casa de estudios nos llama en nombre de Cristo a morir a todo protagonismo. Aquí lo importante no es cuántos seguidores tiene un día usted en sus redes, cuántos libros puede publicar, cuántas obras puede hacer, cuántas iglesias usted puede fundar. Todo eso está muy bien, pero quien nos capacita para el ministerio, quien nos ayuda y sostiene es Cristo. El mérito es de Cristo. Nosotros hemos de morir al protagonismo. Claro, algunos están destinados aquí para cosas grandes. Algunos irán algún día a ser líderes a nivel, no sé, del sínodo, del presbiterio, de la asamblea. Algunos van a ser los próximos profesores en este seminario, o no sé, el próximo rector está sentado entre nosotros, qué sé yo. Pero aún así, en la posición de mayor autoridad o de mayor dignidad en nuestra iglesia, lo que menos necesitamos es alguien dándose aires de grandeza. Lo que menos necesitamos es gente que por su protagonismo trate de acaparar la atención y mucho menos la gloria, que sería vanagloria,
para sí mismo. Ha de ser una de nuestras constantes oraciones, pedirle al Señor lo que Pablo está diciendo acá, con humildad. Con humildad he intentado, he tratado de hacer esto. De ahí que en nombre de Dios les llamo a ustedes con todo cariño umpalumpas, ¿no? Hermanitos umpalumpas, esos somos en el reino de nuestro Señor, pequeños siervos haciendo las labores que Dios nos quiere encomendar. La mayoría de nosotros, hermanos, posiblemente pase de incógnito en la historia. Nuestro nombre quizá no va a ser renombrado. No importa, la obra es del Señor. Nosotros decidimos morir al protagonismo. Hay que decidir también morir al concurso. ¿A qué me refiero con eso? Pues verá, la cultura en que vivimos es una cultura meritocrática, ¿no? El que se esfuerce más gana, el que tenga más premios gana, échele ganas, compita, sea mejor que todos. Ese es el juego de nuestra cultura, un concurso. En el reino de los cielos no funciona así. No vemos a Pablo compitiendo en su ministerio. Ciertamente alguna vez tuvo que reprender a un Pedro que no estaba muy bien ubicado en cuanto a la fidelidad que debía tener, si al Señor o a la gente que le rodeaba, pero el mismo Pablo se porta como hermano. Este es el Pablo que cuando hubo una disputa, ¿se acuerda? Entre que quién es de Apolos y quién es de Pablo. Pablo dice, a ver, uno regó, otro plantó, pero la gloria no es de ninguno de nosotros. Pablo ha cumplido un ministerio en humildad y no le ha entrado a esto del concurso, quién tiene más, quién hace más. Aquí en Hechos 20, 28, mire cómo habla a los obispos: mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Importantísima aclaración que le hace Pablo a los obispos. No es tu iglesia, no te la compraste, no te la ganaste, esta la compró Cristo. Sí, usted no está concursando para ver quién es el pastor más popular, quién es el pastor más mediático, quién es el pastor con más cargos. Usted está apacentando a la iglesia del Señor. Príncipe de paz no es mi iglesia. ¿Cómo se llama la tuya, hermano? La Santísima Trinidad no es el pastor Polanco, es la iglesia de Cristo. ¿Sí? Temporalmente nos han encomendado la tarea de ser obispos, ¿sí? Esa palabra es importante también. El obispo es el cuidador, el obispo es el que vigila, es el que apacienta a las ovejas. Pero no estamos concursando aquí. Se equivoca quien piensa que está concursando, se equivoca quien hace de la iglesia una plataforma para obtener cualquier otro beneficio. Que le aclaro, hermano, futuro ministro, pastor o ministro de música, a veces incurrimos en una especie de competencia en la iglesia. Líbrenos Dios de eso. ¿Por qué estaríamos compitiendo? Esto no es un concurso ni de egos, ni de popularidad. Nos toca mirar por nosotros mismos y por el rebaño en que el Espíritu Santo nos ha puesto como obispos para hacer una cosa: apacentar a la iglesia. No es nuestra, se nos encomienda el cuidado, pero fue comprada por la sangre de Cristo. Líbrenos el Señor de hacer de su iglesia una pasarela o una plataforma para engrandecer solo el ego y para competir. No se trata de competir. De hecho, debiéramos vernos como aliados. Si algo está haciendo Pablo al llamar a los obispos es encomendarles una tarea grupal. Son los obispos. Es una comunidad, una pluralidad de líderes que tiene que ver por la iglesia. Eso me encanta del presbiterianismo. Aquí no estamos optando por el liderazgo de un líder que como tirano o dictador impone su autoridad. No, tenemos esta pluralidad de líderes, ancianos, diáconos, pastores, y esperemos que en esta multitud de pensamientos, multitud de consejos, impere la sabiduría y la palabra de Dios. Esto requerirá que estos profetas, nosotros, los obispos de allá, y nosotros como casa de profetas, muramos al temor, hermanos. No hay lugar para el temor en la encomienda de ser profeta del Señor, de predicar la palabra del Señor. Ciertamente parte de lo que predicamos no cuadra en la cultura hedonista, consumista, materialista, lo que le quiera poner de nuestra época.
muchas de las doctrinas que confesamos parecen ya arcaicas y fuera de contexto, aún así se tiene que plantar y predicar la palabra de Dios con todo valor. Aquí no hay lugar para cobardes. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por lo tanto, hemos de perder el temor. Hechos 20:22 lo dice así: ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha acontecer. Nosotros sabemos lo que le pasó allá, lo mataron. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Básicamente lo que dice Pablo, pues a como pinta la cosa, aquí en donde he andado no me han dado un trato de rey. Así es que yo creo que así va a estar por allá. Y no lo dice de manera simbólica. Usted sabe, Pablo, ciudad que llegaba, o lo apedreaban o lo encarcelaban, a veces las dos cosas, y eso le tocaba, y no se acobardaba. Él tenía un llamado y él tuvo que armarse de todo el valor que el Espíritu Santo le dio. Usted y yo, hermanos, necesitamos valor de parte del Señor, ¿sí? Para no acobardarnos ante la presión de la cultura, para no escabullirnos con tal de ganar el aprecio de la gente, para no callar cuando alguien tergiversa el evangelio, para no barrer debajo de la alfombra las doctrinas que son centrales, para no negociar la verdad ni tampoco la sana doctrina. Necesitaremos valor para eso y entonces morir al temor. Claro, si alguien tiene temor, hay que encomendarnos al Señor, decir: Señor, me acobardo, tengo temor, pero tú que eres poderoso, ayúdame a tener valor y fe. Pero necesitamos eso, hermanos. Les comparto que es una bendición, en verdad, pertenecer a este seminario. Es una bendición que de los 14 o 13 seminarios de nuestra denominación, este seminario goza de cierta estima, ¿sí? La gente que ve afuera dice: algo hacen en San Pablo, oímos y sabemos de cosas, y no es para darnos aires de grandeza ni alardear tampoco, pero quisiéramos que en este seminario quede bien claro que no estudiamos teología para ser arrogantes, que no estudiamos doctrina para engrandecer nuestros aires intelectuales, estudiamos para ser siervos por amor del Señor. Queremos en verdad presentarnos ante el Señor como siervos que no tienen que avergonzarse. Hemos tenido en su momento desde este seminario, desde nuestro sínodo en el cual nos encontramos, sínodo de la península, pues que señalar algunos asuntos en los cuales la denominación tiene que aplicar un poquito más de celo. Y eso es porque queremos servir a nuestro Señor, aun si eso nos gana la antipatía de ciertos sectores. Es que no queremos el cohecho. Si algo hemos de morir también como profetas del Señor, es al cohecho. Usted sabe qué es el cohecho. El cohecho es cuando dos personas se ponen de acuerdo para sacar provecho de una situación muchas veces desventurada. Es complicidad, ¿sí? Pero por el mal. Es una búsqueda de un beneficio, pero a costa de sacrificar algo importante. Es lo que llamaríamos tranza, es lo que llamaríamos también alevosía y ventaja. Uno esperaría que esto no pase en el reino del Señor, pero sí pasa. Pablo advierte que después de su partida, versículo 29, entrarían en medio lobos rapaces. Dice así, ¿no? Yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Pablo es muy consciente de que, ya sabe, Cristo lo dijo, la iglesia es trigo y cizaña, en su reino crecen el trigo y la cizaña, hay ovejas y cabritos. Pablo dice: vendrán lobos, se levantarán. Ahora, el cohecho radica en el hecho de que para que haya un lobo que hace de las suyas en el rebaño, tuvo que haber un obispo que le dio oportunidad. Para que haya un lobo que se entrometa en el rebaño del Señor y haga de las suyas, tuvo que haber un obispo que o se hace de la vista gorda, o se colude con el lobo, o se hace compadre del lobo, y entonces le permite hacer de las suyas. Por eso no queremos el cohecho. No somos asalariados, no seremos asalariados, somos ministros del Señor. No vamos a vender nuestro honor por un plato de lentejas, no vamos a negociar nuestra lealtad al Señor
Vamos a ser fieles al dueño del rebaño y líbrenos del Señor de cohecho. Uno diría lo mismo, pero eso no pasa en la Iglesia Nacional Presbiteriana, ¿verdad, pastor? En la Iglesia Presbiteriana todos los pastores tienen bien claro su llamado al ministerio, son obispos que cuidan la palabra. Nadie anda tras el hueso, nadie ve el cargo como un logro politiquero, ¿no? No, sí pasa, sí pasa. Hay gente que ve el ministerio como una plataforma para su ego, le digo. Hay gente que anda haciendo campaña para llegar a un puesto en nuestra iglesia, hágame el favor. Hay gente compartiendo dádivas, cenas con los estudiantes como para ganarse cierto favor, cenas con directivos, repartiendo tacitas y playeras como si esto fuera campaña electorera de un mundo en decadencia. En el reino de Dios no puede pasar eso. No queremos coludirnos con nadie. Y por eso tenemos que ser valientes, ¿no? Martin Luther King decía así, y no es el mejor ejemplo Martin Luther King por su teología, pero el hermano Martin Luther King fue bastante valiente para impactar en la cultura en su momento. Decía, no me preocupa tanto el feroz grito de los malos, sino el espantoso silencio de los buenos. Los lobos obran por naturaleza así de feroces, pero falta que los obispos les permitan hacer de las suyas. Juan Calvino era el que decía que el pastor necesita por eso dos voces, una para hablarle a las ovejas, otra para ahuyentar a los lobos. No queremos coludirnos con los lobos, no vemos el ministerio como un hueso político, es eso, es una tarea ministerial que debemos realizar y hemos de hacerla por honor a nuestro Rey. Otra cosa es la alianza, otra cosa es la solidaridad. Les cuento rápidamente que me da mucho gusto también que la comunidad San Pablo es en verdad una comunidad de hermanos. Este tiempo que pasamos 4 años preparándonos, algunos después en maestría, sí crea cierta conciencia de cómo fuimos educados, ¿no? Con una visión, espero, principalmente pastoral. No saben de veras lo bonito, lo satisfactorio que es en ciertos entornos del gobierno de nuestra iglesia encontrar y decir, hey, somos de San Pablo, y ver que en nuestra comunión, lo que somos como egresados de este seminario, trasciende incluso a lealtades politiqueras. No sabe cuántas decisiones hemos podido orientar hacia cierto bien común, simplemente porque decimos, hermano, no aprendimos a ser politiqueros en el seminario, no nos enseñaron eso en el seminario, nos enseñaron a ser siervos en verdad. Hoy lo puedo decir, donde algún momento hubo a lo mejor hasta cierta rivalidad entre un seminario allá por México y nosotros con San Pablo, en una reunión de consejo, de cualquier de estas reuniones de consejo, en la mesa de ese consejo hay sentada una mitad de representantes. ¿De qué seminario creen? San Pablo. Nuestros egresados han ido a otros presbiterios, han ido a otros lugares. Hoy se sientan en aquella mesa. Estamos en verdad pues orando para que el Señor nos permita ser compañeros de batalla, porque al final del día no somos competencia, ¿no? Queremos hacer las cosas por el reino del Señor, no estamos coludidos, pero sí vamos a encontrar aliados donde haya alguien que tenga la misma actitud de servicio, la misma disposición a hacerlo todo por la gloria del Señor, pues que sepa que nos encuentra como aliados, mas nunca como cómplices del mal. Vaya, el punto que cuando somos llamados al ministerio, hermanos, somos llamados no a la grandeza personal, no a la autorrealización, somos llamados al servicio, como lo dijo Jesús de cualquiera de sus discípulos, ¿no? Tomando nuestra cruz, muriendo al yo. Pablo mismo dice que está crucificado con Cristo. Hay que morir a la codicia también. Pablo deja bien claro que no ha sido el móvil de su ministerio la codicia, versículo 33, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. No está por la lana, no está por la ganancia. Ciertamente el obispo es digno de su salario y lo van a recibir, hermanos. No les aseguro que sea mucho y estoy también seguro que no están ustedes aquí por la codicia,
porque si eso fuera estarían en otra carrera, ¿no? Pero sí, a la larga van a ser tentados, vamos a ser tentados por cierta codicia. Dios nos libre, hermanos, de poner la mirada en lo que es solo temporal, ¿no? Si alguien tiene una chambita extra, consérvela, le puede servir en el ministerio. A Pablo le sirvió, Pablo dice aquí, lo dirá adelante, ¿no? Es más, yo no queriendo ser carga a ustedes, pues también trabajé con mis manos para que el ministerio avanzara. Quizá nos va a tocar vender bolis, vender panuchos, vender galletas, algo así. Lo haremos, ¿no? Claro, si el Señor nos quiere dar bendición y que aprendamos las delicias de la comodidad, también bendito sea su nombre, pero no estamos aquí por la codicia, y líbrenos Dios en verdad de amar más lo temporal. Lo que se espera es que los profetas mueran en servicio al Señor, que los profetas de Dios sean fieles a su llamado, humildes, no arrogantes, no teniendo señorío, sino en actitud de servicio. Versículo 24 dice Pablo en su despedida: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Su punto es: yo quiero hacer el trabajo hasta el final, quiero entregar cuentas claras. Le escribirá después a Timoteo: Timoteo, yo ya estoy para ser sacrificado, pero he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, la corona está asegurada, hicimos el trabajo, hicimos la chamba, así es que podemos entregar cuentas claras al Señor. Finalmente, hermanos, eso es lo que queremos también nosotros. No el aplauso temporal, si lo recibimos, recíbalo con humildad. No la gloria o la fama, si la tiene, solo dele la gloria a Dios, sino la aprobación de nuestro Señor Jesucristo, morir en el servicio. Eso no quita que tenemos que atender otras trincheras que el Señor nos ha encomendado, por supuesto. El hogar, la familia, son trincheras que deben cuidarse, pero que no están peleadas con el servicio al reino de los cielos. Desde ahí entonces sí puedo confirmar, podría decir, pues esta es la sociedad de los profetas muertos. Usted, si vino aquí, debió estar dispuesto a morir al yo, al ego, al protagonismo, a la codicia, y dispuestos a ser siervos por amor del Señor. No solo los egresados, no solo los estudiantes, cada maestro, cada profesor, desde nuestro rector, nuestro decano, nuestro capellán, todos aquí estamos en el mismo llamado: morir a nosotros mismos, ser fieles hasta el final. Y alguna vez entonces escuchar solamente esta frase de nuestro Señor: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Ese, hermano, será nuestra gran alegría. Por eso vale la pena vivir, por eso vale la pena morir. Si toca sufrir, sufriremos, pero el galardón bien lo vale. Hasta entonces, hermano, pues avanzar, perseverar. Dios les ayude a terminar con sus labores de este semestre. Algunos parece que necesitan echarle todavía más ganitas, pero por favor, avance en esa tarea, cumpla con este ministerio. El Señor nos sostendrá, el Señor nos dará todo lo necesario para la obra. Vamos a orar. Oremos. Padre, gracias te damos por el alto honor, el gran privilegio, Padre, de ser enrolados en el ministerio. Algunos desde el púlpito, otros desde el salón de clases, otros desde el equipo de liturgia, pero todos, Padre, haciendo la labor de edificar a tu iglesia. Padre, concédenos, Señor, una medida especial de humildad, de mansedumbre, de obediencia, Padre, para poder ser imitadores en el servicio, para no caer en el lazo de la codicia o la vanagloria, Padre, para no desesperarnos, Señor. Concédenos valor y firmeza para ser fieles en proclamar tu palabra, en servir a tu iglesia, Señor. Recuérdanos que nuestro comandante en jefe, siendo Dios, se humilló y se hizo siervo, y entonces en esa misma actitud, Padre, nosotros hemos de tomar el servicio como un alto honor, Padre. Bendice a tus hijos e hijas, profetas tuyos, Padre. Concédenos presentarnos como obreros que no tienen de qué avergonzarse, y así, Señor, tú recibas la gloria y nosotros la bendición de ser aprobados por ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.